Shalom, shalom, ¿cómo estamos? Tanto tiempo. Bueno, espero que como siempre estén bendecidos y en victoria. Aquí una mañana en México, son las 10 de la mañana, pero realmente un día maravilloso y espectacular. Quiero que tomes lápiz y papel y tengas el tiempo para terminar de escuchar este video del principio al fin. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy te voy a revelar un secreto y un misterio que para muchos va a ser locura, pero para muchos va a resonar. No sé cómo lo voy a titular todavía, pero no reacciones ante las situaciones negativas, no reacciones ante eh, charlas con una persona negativamente, no reacciones ante algunas circunstancias de la vida o demás. ¿Por qué? Porque estar despierto no es algo fácil ni sencillo. Y sé que muchas veces reaccionamos y reaccionamos mal. Y al reaccionar mal, complicamos muchas veces las cosas sin darnos cuenta que seguimos como en esa rueda del hámster manifestando cosas que no queremos. Y al final eso es una pérdida de tiempo. Tenemos que estar despiertos y al estar despiertos hay que accionar. Y la acción se lleva mediante el conocimiento que tenemos. Por eso muchas veces vas a notar que pasan como repetidas situaciones eh, con personas de este tiempo presente en tu vida, pero las reacciones con esas personas a veces o las situaciones también son como producto del pasado. Es como que ves a veces reflejada una persona en otra, del pasado en el presente, o una situación también del pasado, lo volvés como a reflejar en el presente. Y esto es subconscientemente realmente. ¿Por qué? Porque somos y estamos muchas veces reprogramados por las situaciones muchas veces dolorosas del pasado o las situaciones que hemos pasado anteriormente. Por eso esto es como una escuela o un juego, donde realmente el creador de tu realidad eres tú, pero no solamente el creador, sino el programador de tu realidad. Entonces, ¿por qué es importante muchas veces el entrar en uno mismo, por medio de la meditación, hipnosis, regresión, mismo de la oración? Aunque la oración hay que hacerla también muy consciente y con mucho conocimiento para poder entrar a estos niveles de creación, de ser el creador de tu realidad, de cambiar situaciones, eventos, personas y demás. A veces hablamos de uno puede cambiar y afectar la vida de los demás. Claro que sí. ¿Cuántas veces si en oración o en meditación podemos orar los unos por los otros y podemos revertir o lo muy comúnmente llamado milagro, podemos ayudar a que esa persona obtenga un milagro? ¿Por qué no también cambiar? Si estás cambiando esa situación, ¿por qué no cambiar la persona? Y cuando hablamos de milagros, también, y esos milagros ocurren, no solamente ocurre porque hayamos orado para que el milagro desaparezca, sino porque algo hubo que pasar o tuvo que pasar dentro de la persona para que también ese milagro se produjera. Por eso decía Jesús muchas veces, tu fe te ha sanado, vete en paz. Siempre decía, fue por tu fe. Eh, entonces, hay que darse cuenta que tanto la fe de la persona como la de uno cuando ayuda a producir el milagro. Pero en este caso, cuando uno quiere cambiar esa realidad, uno empieza a crear inconscientemente. Entonces, por eso
la programación del pasado, de eventos con personas, de situaciones negativas y demás, muchas veces las traemos inconscientemente de vuelta al presente. Y eso queda reflejado a veces en las nuevas personas que conocemos o en nuevas situaciones o nuevos trabajos, empresas o demás que no tienen nada que ver con el pasado. O se vuelve a repetir la situación de un jefe malhumorado con el mismo carácter, de la misma forma que te trataba mal, o no sé, el pastor de la iglesia que bueno, vos trataste de ser de una manera y bueno, y te falló y fuiste, después cambiaste el tiempo, fuiste a otra iglesia y de vuelta volvió a pasar lo mismo y te falló. Al final la gente termina diciendo, la culpa no es del pastor, sino tuya. Y en parte es cierto, porque seguís viniendo con una reprogramación del pasado, de dolor, de una situación que no lograste cerrar, ni sanar, ni crearla diferente, y entonces la vuelves a repetir en otras personas. Pero es al final un reflejo de tu dolor pasado. Por eso el Zohar dice que somos como un gran proyector que proyecta la realidad que realmente tenemos dentro. Es decir, proyectamos nuestras creencias, nuestra fe, tanto negativa o positiva, nuestro nivel de conciencia y de entendimiento, y eso es lo que proyectamos día tras día, a través de situaciones, personas y demás. ¿Se puede cambiar todo esto? Sí, solamente que hay que hacer un viaje tan interno y seguido por medio de la meditación, valga la redundancia, hipnoterapia y todo lo demás, para empezar a reprogramarte, para empezar a cerrar esos ciclos de situaciones pasadas de dolor con ciertas personas o en ciertos momentos y ocasiones y para poder crear o programar nuevos programas de felicidad, de abundancia y demás. Es cierto que no todo muchas veces traemos lo del pasado, que no todo se refleja lo del pasado, sino que hay pequeñas cosas que las vas a notar. Como yo dije, capaz que vas a notar mismamente cosas de una persona del pasado reflejadas en una del presente, o cierta situación del pasado reflejado en el presente, y otras no. Pero eso es el trabajo de estar despierto y de darte cuenta de que no tenés que reaccionar mal, tenés que accionar mediante el entender y estar despierto conscientemente de que eso hay que cambiarlo porque hay algo que todavía no cerraste o algo que todavía no lograste crear nuevo y sigue una reprogramación vieja dentro de uno. Entonces, eso es prestar atención. Déjame tomar un mate mientras que vas tomando nota. Esto te puede parecer medio locura, porque cuando hablamos de escuchar a veces del juego o de la escuela, cuando entramos a escuchar de que muchos son NPC, a veces no son jugadores reales, que mucha gente en nuestra familia a veces no es real, sino una programación de un contrato de cuando venimos más allá, de un juego, de algo que teníamos que venir, o bueno, o mismo los pactos de almas. Si lo bajamos más al nivel un poquito de la cábala, es el pacto de almas que ya teníamos que pasar, lo que teníamos que, que entender o lo que teníamos que aprender entre las situaciones o las personas que nos vamos conociendo en la vida. Los cierres de ciclos, los ciclos nuevos y demás. Pero también date cuenta que la cábala muchas veces habla de esta reprogramación. Muchas veces cuando empezamos a meditar ciertas meditaciones, tenemos para borrar o sobrepasar karmas, borrar tikkun, borrar situaciones del pasado y crear situaciones nuevas. Mismo cuando muchas veces meditamos, también hay oraciones específicas con salmos y demás que uno puede orar, intercediendo para que el corazón, no sé, de cierta jueza, juez o algo, cambie a nuestro favor, o de ciertas personas cambien a nuestro favor. Entonces, estamos hablando, ¿estamos manipulando o estamos reprogramando inconscientemente
para luego manifestarlo y decir que es un milagro. No, estamos creando, estamos creyendo. Cuando empezamos a reprogramar para creer realmente que todo es posible, para el que cree todo es posible, o como decía Jesús, conforme lo creas será hecho, empiezas a reprogramar una realidad, a un nuevo nivel de fe. Entonces, las circunstancias cambian, las personas dan veredictos diferentes, los acontecimientos sobre tu vida, tu persona cambian. No sé si me puedo llegar a hacer entender el nivel de manifestación o de programación del creador que tenemos. Esto solamente lo vas a poder vivir y experimentar si conscientemente te das el tiempo de entrar al lugar secreto. Por eso decía Mateo 6:6, entrado a la puerta, ora en secreto a tu Padre, o medita, ¿sí? O medita a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto en público te recompensa. Quiere decir que lo que estás creando en secreto, ¿sí? Con Él realmente, meditando y todo lo más, porque ahí cuando entras a meditar y entras a orar, solo que ores realmente sin entendimiento o sin conocimiento, pero cuando entras a meditar, ya entras a meditar lo bueno para que te suceda y te acontezca, porque estás en niveles de conciencia que sabes que sos un creador de tu realidad y porque podés cambiar la programación. Yo no sé si muchas veces, y piénsenlo mientras que me tomo un mate, ustedes han tenido también la experiencia de que repitieron eh, cosas del pasado o que realmente atrajeron o crearon situaciones. Yo tengo varias así específicas en mi vida donde me han hecho como despertar algunas negativas, otras positivas, de que yo creé la realidad en la que estoy viviendo hoy o en la que viví en ciertas situaciones o momentos de mi vida. Entonces, digo, uno se da cuenta de cierto momento, digamos, que tuviste un pensamiento ocurrente, repetitivo, tuviste la sensación como que eso iba a pasar, y algunos pueden decir la revelación de lo que estaba ya destinado o predestinado, y puede ser, o es lo mismo, pero también es una manifestación o de temor o de felicidad de lo que vos atrajiste a tu vida. Entonces, esta es una línea muy delgada donde hay que prestar atención, pero claro está, hoy en día siendo conscientes, estando tan despiertos, tenemos que realmente aprovechar todo este conocimiento y tratar de crear lo bueno y no permitir que acontecimientos del pasado, recuerdos del pasado, dolorosos y demás, o experiencias del pasado dolorosas o fracasos en ciertas cosas o miedos, nos invadan. Tenemos que pegarles una patada en el tuje realmente y empezar a crear algo nuevo. No, esto no se repite, esto cambia, esto se transforma. Pero por eso, también digo, no es tan fácil porque estamos viviendo esta experiencia realmente en un cuerpo, en este gran proyector, y no es fácil realmente no reaccionar ante ciertas situaciones. Pero es muy bueno cuando vas aprendiendo a elevar niveles de conciencia porque vas a estar atento a la jugada. Esto debes de reaccionar, vas a por lo menos a decir, bueno, trataré de aguantar esta situación lo mejor posible para que, no sé, en la tarde, en la noche o en algún momentito poder entrar en mi lugar secreto y poder crear mi nueva realidad y cambiar ciertos acontecimientos. Realmente, para el que cree, todo es posible. Todo, todo es posible. Lleva esfuerzo, lleva tiempo, lleva constancia, lleva la gran guerra interior con los pensamientos o las nuevas creencias contra creencias limitantes del pasado o las creencias religiosas que te
que te metieron, también lleva esa pelea de no permitir que lo negativo te invada, ni que lo externo creado por el pasado y todo lo demás te invada, porque hay cosas que son externas, son creaciones nuestras, pero también es mucha creación unida por muchas mentes, muchas conciencias o muchos jugadores. Entonces la realidad a veces eh, más amplia, la realidad más amplia, no solamente la del hogar o la del trabajo, esas son partes de tu creación, ¿sí? Con las personas que te juntas, con las que convives, las cosas que haces, eso es parte de tu creación. Pero después, más a grandes escalas, es una creación global de todos los jugadores y jugadoras que están en esta escuela. Entonces, muchas veces es importante entrar seguido a ese lugar secreto para seguir creando la realidad y también afectar al gran campo cuántico o la gran red neuronal de conciencia para poder afectar lo bueno también para todos los demás. Porque claro, como hay muchos creando maldad, gente sin conocimiento o gente que no es gente y demás, entonces también crean la mayoría, por sus temores y demás, una realidad bastante a veces complicada para ellos y a veces afectan mucho también el mundo. Pero yo creo que hay muchas veces todavía un equilibrio, por eso está la gran energía del amor, el amarse a uno primeramente para luego poder aprender a amar a los demás y poder seguir avanzando y evolucionando. Por eso no permitas tampoco que las situaciones externas por parte de tu reprogramación pasada o tus creencias pasadas o tu perspectiva de la realidad pasada o los acontecimientos dolorosos del pasado que te ocurrieron, eh, no permitas que cambie tu realidad, ni tampoco todo lo creado, ¿sí? Situaciones malas creadas por otros, te afecten a tu realidad. Entonces, esa es la importancia de poder entrar en el lugar secreto y poder seguir creando la realidad que quieres. Los dejo, se me hace largo, si no, espero lo hayan entendido, dejen sus comentarios, dejen su like, compartan, si les es de bendición, ya lo.